Bueno chicos, vamos a ver ahora en la guía número 9 la regla del L'Hopital. Atiendan. Nosotros hasta el momento, cuando ustedes han estudiado el límite, hemos visto el límite cuando x tiende a 1 de x cubo menos x sobre 9x cuadrado menos x. Sería sobre menos 9x, acá sí tiende a 1, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Teníamos la indeterminación, entonces eliminamos esa indeterminación, haciendo trabajo algebraico y analizamos la existencia del límite. O en este otro caso, cuando también teníamos 0 sobre 0 y solucionamos. Pero nos podemos encontrar con casos donde no podemos solucionar la indeterminación 0 sobre 0 con trabajos algebraicos. Y para ello existe la regla de L'Hopital. ¿Qué dice esta regla de L'Hopital? Sean f y g dos funciones derivables en algún vecindario reducido de a y radio h con g' de x distinto de 0. Dice, si el límite cuando x tiende a de f' de x sobre g' de x es igual a L, entonces el límite de f de x sobre g de x es igual al límite de f' de x sobre g' de x, es decir, es igual a L. Si el límite de f' de x sobre g' de x es igual a ya sea más o menos infinito, entonces el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a es igual a más o menos infinito. ¿Qué me dice esto? Si vos tenés el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, podés usar la regla del L'Hopital. ¿Qué te impone la regla del L'Hopital? Que ambas funciones f y g sean derivables en un vecindario reducido de a, que no vamos a tener problema con ese tema. Y me dice, ¿qué hace? Derivar el numerador y derivar el denominador. Si el límite de f' de x sobre g' de x existe y es igual a L, entonces este límite original es igual a L. Si el límite de haber derivado el numerador y haber derivado el denominador te da más o menos infinito, entonces el límite de este cociente de las dos funciones también te da más o menos infinito. Es decir, que nosotros usamos esta regla del L'Hopital cuando tenemos la determinación 0 sobre 0. Es una gran ayuda. Vamos entonces al práctico 9, regla del L'Hopital, el ejercicio C, y dice, evalúe los siguientes límites, si existen, usando la regla del L'Hopital solo cuando sea necesario. Vamos a hacer el C1. Antes de eso, de hacer los ejercicios del L'Hopital, tenemos que acordarnos, ya tiene que estar en la cabeza, cómo es la gráfica del logaritmo neperiano, cómo es la gráfica de la función exponencial cuando a es mayor que 1, cómo es la gráfica de la exponencial cuando el a está comprendido entre 0 y 1. Eso ya tiene que estar en la cabeza y ser nuestro activo. Vamos al primer ejercicio. Límite cuando x tiende a 1 de raíz de x menos x sobre logaritmo de x. Bien. Veamos. El numerador dice límite de raíz de x menos x sobre logaritmo de x cuando x tiende a 1. Acá esto tiende a 1, esto tiende a 1, entonces el numerador tiende a 0. El denominador, logaritmo de x, cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1, el logaritmo de x tiende a 0. Tenemos 0 sobre 0, que es una indeterminación. ¿Quién me ayuda? L'Hopital. ¿Cómo me ayuda L'Hopital? Me dice lo siguiente L'Hopital. Derivar el numerador y derivar el denominador. Límite cuando x tiende a 1. Y nos acostumbremos a lo siguiente. Hagamos bien grande y definida esta raya de fracción. Derivamos el numerador. Operación más importante en el numerador, una diferencia. La derivada de raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x. Menos la derivada de x, 1. La derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. Y vemos qué pasa una vez que hemos derivado el numerador y el denominador. Cuando x tiende a 1, esto tiende a 1, entonces un medio menos 1, menos un medio. Y el denominador, cuando x tiende a 1, 1. Quiere decir que este límite existe y vale menos un medio. Entonces, hemos tenido la indeterminación 0 sobre 0. ¿Quién me ayudó?
L'Hopital. ¿Cómo me ayudó L'Hopital? Derivando el numerador y derivando el denominador. Hemos derivado el numerador y hemos derivado el denominador y vemos qué pasa con el límite cuando x tiende a 1. El numerador tendió a menos un medio, el denominador a 1, quiere decir que el límite es igual a menos es igual a menos un medio. Bien. Vamos a hacer otro. Dice, vamos al ejercicio 4. Dice, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo de ax sobre logaritmo de bx. Y nos aclaran con a mayor que 0 y b mayor que 0. Bien. Dice, límite de logaritmo de ax sobre logaritmo de bx cuando x tiende a 0 por la derecha. Atiendan bien. Cuando x tiende a 0 por la derecha, el producto a por x, cuando x tiende a 0 por la derecha, tiende a 0 por la derecha. ¿Y qué vemos? Es el logaritmo. Cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, ¿a dónde se van los f de x? A menos infinito. Vamos al denominador. Logaritmo de bx cuando x tiende a 0. Esto tiende a 0 por la derecha. Cuando nos aproximamos a 0 por la derecha de la función logaritmo, raja menos infinito. Tenemos otra indeterminación que es infinito sobre infinito, que también nos ayuda una de las generalizaciones de regla de L'Hopital. Acá no hay que estresarse mucho si da más infinito, menos infinito, o los dos menos, o uno más. Lo importante es que tenemos la indeterminación infinito sobre infinito. ¿Quién nos ayuda? L'Hopital. Bien, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Derivar el numerador y derivar el denominador. Y atiendan bien. Gastemos la lapicera, marquemos bien. Esta es la raya importante de fracción. Derivemos el numerador. ¿Cuál es el numerador? Logaritmo de ax. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre ax por la derivada de ax, que es a. Ya hemos derivado el numerador. Ahora derivemos el denominador. Logaritmo de bx es 1 sobre bx por la derivada de bx, que es b. Acá puedo simplificar a con a, b con b, y ¿qué me queda? El límite. Cuando x tiende a 0 por la derecha, en el numerador me queda 1 sobre x, todo dividido en 1 sobre x. Ahí nos podemos dar cuenta que podemos simplificar 1 sobre x, dividido en 1 sobre x es 1. Y supongamos que no nos hubiéramos dado cuenta de eso, que tenemos todo el derecho. Nos recordemos, a sobre b dividido en c sobre d es a por d sobre b por c. Los productos de los extremos sobre el producto de los medios. Entonces acá me quedaría, es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x sobre x. En definitiva me queda 1, el límite de una constante igual a 1. Si alguno ya se ha dado cuenta, 1 sobre x es igual a 1 y el límite de una constante me da 1, bien. Si no, hacemos producto de los extremos sobre el producto de los medios y hemos simplificado lo x y me queda el límite de una constante. Entonces, ¿qué dice L'Hopital? Vos tenés la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, yo te puedo ayudar. ¿Cómo nos ayuda L'Hopital? Derivando el numerador y derivando el denominador y viendo cómo queda. Vamos al ejercicio 6. Dice, límite cuando x tiende a 1 de logaritmo de x sobre x cuadrado menos 1. Bien. Logaritmo de x cuando x tiende a 1. Logaritmo cuando x aproxima a 1 tiende a 0. Vamos al denominador. X cuadrado menos 1 cuando x tiende a 1, esto tiende a 0. Tenemos la determinación 0 sobre 0 y
L'Hopital nos ayuda. Bien ahí. Entonces, ¿cómo nos ayuda L'Hopital? Derivando el numerador y derivando el denominador. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 1 de. Derivamos el numerador. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada del denominador? 2x. Entonces ahí lo que podemos hacer a este cociente de estas dos derivadas, dejarlo más linda. ¿Qué significa de eso? Dejarla expresada algebraicamente más fácil. Acá, aunque no lo veamos, hay un 1 dividiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Producto de los extremos. El límite cuando x tiende a 1, de 1 por 1, 1. Sobre el producto de los medios. X por 2x, 2x cuadrado. Cuando x tiende a 1, el numerador tiende a 1, 1. El denominador tiende a 2. Entonces este límite existe y es igual a un medio. Entonces, L'Hopital nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda L'Hopital? Dice, ¿vos estás en presencia de determinación 0 sobre 0? Sí. Bien, yo te puedo ayudar. ¿Cómo hacemos? Derivamos el numerador y derivamos el denominador. Luego hacemos el trabajito algebraico de ese cociente de las derivadas y vemos si hemos eliminado o no la indeterminación. Vamos a hacer otrito más de esto. Vamos al ejercicio 19. Dice, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo cuadrado de x. Atiendan bien. Tengo el límite de un producto. Cuando x tiende a 0. Este factor tiende a 0. Y acá este cuadrado es de toda la función logaritmo. Cuando x tiende a 0, logaritmo de x. Logaritmo de x, ¿a cuánto raja? Se viene a menos infinito. Quiere decir que el logaritmo de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, se va a menos infinito. Cuando está el cuadrado me queda 0 por infinito. Que es otra indeterminación. Otra indeterminación. 0 por infinito es otra indeterminación. Pero L'Hopital dice, yo te ayudo, hermano. Yo te ayudo. Pero tengo que tener la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para que L'Hopital nos pueda ayudar. Ahora, 0 por infinito es una indeterminación. ¿Quién me podrá ayudar? L'Hopital. No me puede ayudar directamente porque L'Hopital me dice yo debo tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, nos acordemos esto. A por B es lo mismo que yo tenga A dividido en 1 sobre B o que tenga B dividido en 1 sobre A. Entonces, atiendan bien. Cuando tengo la indeterminación 0 por infinito, que es una indeterminación, L'Hopital no me puede ayudar directamente. Entonces, a uno de los dos factores, que son x y logaritmo cuadrado de x, lo pasamos abajo como 1 sobre ese factor. Acá, ¿cuáles son los factores? X y logaritmo cuadrado de x. ¿Cuál paso abajo? El más simple. Al logaritmo es el malo. Dejamos arriba el logaritmo. ¿Qué me queda? El límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de logaritmo cuadrado de x. Este x que estaba multiplicando pasa como 1 sobre x. Y ahora veamos qué pasa con este límite. Cuando el logaritmo cuadrado de x, que habíamos dicho, que tiende a más infinito. X, ¿a cuánto tiende? A 0. Si ahora pasa 1 sobre x y x tiende a 0 por la derecha, tengo infinito sobre infinito. ¿Qué es importante? Hacer bien la raya de fracción. Bien, entonces, si tenemos 0 por infinito, uno de los factores mandamos abajo. ¿Cuál mandamos abajo? El factor más simple. Bien,
Entonces, tenemos infinito sobre infinito y L'Hopital nos ayuda. Entonces, derivamos el numerador y derivamos el denominador. Vamos a derivar el numerador. Logaritmo cuadrado de x es como un f de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de f de x al cuadrado? 2f de x por f' de x. Entonces, ¿qué me quedará acá? 2 logaritmo de x. No te olvides de derivar el logaritmo de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. Vamos a derivar el denominador. 1 sobre x. 1 sobre x. Es como un x a la menos 1, su derivada, menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, una vez que hemos derivado el numerador y hemos derivado el denominador, la dejamos más lindo ese cociente de derivada. Hacemos el producto de los extremos sobre el producto de los medios. ¿Qué me queda? Acá tengo positivo, acá negativo. Me va a quedar un signo menos adelante. Controlen porque veamos que lo hagamos más cana. Me queda un 2x cuadrado por logaritmo de x, producto de los extremos sobre el producto de los medios. ¿Qué más podemos hacer? Podemos simplificar el x cuadrado con la x. Entonces, ¿qué me queda? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos 2x por logaritmo de x. Bien, y veamos. Tengo un factor, cuando x tiende a 0, esto tiende a 0. ¿Qué tengo acá? Logaritmo de x. Cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿dónde se va? A menos infinito. 0 por menos infinito es una indeterminación. ¿Me podrá ayudar L'Hopital? Es de gran corazón. Me dice, no todavía, hermano. Vamos, tenemos que tener 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, uno de los factores lo mandamos abajo como 1 sobre ese factor. Y aquí estemos atentos porque no metamos la pata en macanita. Las constantes las dejemos adelante. Entonces, ¿qué va a hacer? El límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, menos 2 queda piola ahí. ¿Qué queda en el numerador? Logaritmo de x. ¿Quién pasa como denominador? 1 sobre x. Bien. Cuando x tiende a 0 por la derecha, logaritmo de x ya tendía a menos infinito. Y esto tiende, que tendía a 0, infinito sobre infinito. ¿Quién me ayuda? L'Hopital. Ahora sí, que tengo infinito sobre infinito, podemos derivar el numerador y derivar el denominador. Y dejamos la constante menos 2. La derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x es x a la menos 1 sobre x cuadrado. ¿Qué nos habían enseñado en la secundaria, en la época de las fiestas de 15? Producto de los extremos sobre el producto de los medios. Acá tenemos un menos y acá tenemos otro menos. Me queda más. Entonces me queda 2. Me queda x cuadrado sobre x. Control. Me queda el límite. Cuando x tiende a 0, simplifico esta x con el cuadrado de 2x. Cuando x tiende a 0, ese límite existe y es igual a 0. Entonces, volviendo. 0 por infinito es una flor de indeterminación. ¿Quién podrá ayudarme? El hermano L'Hopital dice, vengan a mí. Pero, ¿cuándo van a ir que nos va a ayudar L'Hopital si tenemos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito? Entonces, uno de los factores lo mandamos abajo como 1 sobre ese factor. Más vale, al más simple, al logaritmo, déjalo arriba. Ahora, si te dan los dos logaritmos, tira la moneda. Bien, no va a haber. Bien, logaritmo cuadrado de x dividido en 1 sobre x. Y empezamos a trabajar. Y aquí es muy importante resaltar cuál es la raya grande de fracción. No perderse en eso. Derivamos el numerador, derivamos el denominador, decimos, ¿ahí dejamos más lindo? Sí. ¿Cómo lo dejamos más lindo? Haciendo el producto de los extremos sobre el producto de los medios. ¿Ah?